¿cuál es la forma de nuestro universo? Y ojo, que esto no es una pregunta filosófica, ¿eh? Es, de hecho, uno de los problemas matemáticos más complicados de la historia. Durante un siglo entero, las mentes más brillantes del planeta intentaron resolverlo, y la respuesta, bueno, la respuesta cambió para siempre cómo entendemos el espacio. A ver, pensemos por un momento en cualquier objeto tridimensional, el que sea. La única condición es que no tenga agujeros, como los de un donut. La gran pregunta es, ¿podríamos, en teoría, estirarlo, encogerlo o moldearlo hasta convertirlo en una esfera perfecta? Pues esta idea, que parece tan sencilla, es la base de un enigma legendario, la conjetura de Poincaré. Claro, resolver algo así no fue cosa de un día, fue una auténtica odisea intelectual que duró nada más y nada menos que 100 años. Y fue una epopeya, de verdad. Todo arranca en 1904 con la pregunta de Poincaré. Décadas después, en los 70, llega William Thurston y la hace todavía más grande, más ambiciosa. Luego, en 1982, Richard Hamilton descubre una herramienta que parece revolucionaria para atacarla. Y finalmente, casi un siglo después del inicio, aparece el enigmático Grigori Perelman para encajar las últimas piezas del puzzle. En el fondo, la cuestión no iba solo de formas, iba de encontrar una regla universal. Lo que la conjetura venía a decir es que solo existe un tipo de universo que sea finito y no tenga agujeros. Y ese universo fundamental, tendría la forma de una tres-esfera, que es algo así como la superficie de una pelota, pero en una dimensión más. Para un problema de este calibre se necesitaba una idea radicalmente nueva. ¿Y si las formas no fueran objetos estáticos? ¿Y si pudiesen evolucionar, cambiar, como si fluyeran a través del tiempo? Y esa idea brillante la tuvo Richard Hamilton. Propuso algo que era, en su momento, una locura: tratar la geometría como un proceso dinámico, como algo que se puede, digamos, encender y simplemente observar cómo se simplifica a sí mismo con el paso del tiempo. A este proceso lo llamó el flujo de Ricci. Para que nos hagamos una idea, podemos pensar en ello como la ecuación del calor, pero aplicada a la geometría. Igual que el calor se va distribuyendo por una habitación para igualar la temperatura, el flujo de Ricci redistribuye la curvatura de una forma para, por así decirlo, alisar sus arrugas y sus bultos. Entonces, si le aplicamos este flujo a una forma con curvatura positiva, como una esfera, pues ocurre algo muy elegante. La esfera se encoge perfectamente sobre sí misma, manteniendo su forma esférica, hasta que desaparece en un punto. Vale, ¿y qué pasa con una forma que no tiene curvatura, como un donut plano? Pues aquí el flujo apenas hace nada, la forma se queda más o menos como estaba, no cambia su estructura fundamental. Y por último, las formas con curvatura negativa, que hacen justo lo contrario a la esfera. En lugar de encogerse, el flujo de Ricci hace que se expandan y se estiren cada vez más y más con el tiempo. La idea de Hamilton era genial, ¿verdad? Dejar que el flujo actuara hasta simplificar cualquier forma imaginable. Pero, como en toda buena historia, apareció un obstáculo, y era uno formidable. El plan parecía perfecto. Le das al play, dejas correr el flujo y ves cómo cualquier forma compleja se va simplificando. El problema es que, a veces, el flujo se descontrolaba. En lugar de suavizar la forma, la curvatura en algunos puntos se disparaba hasta el infinito, creando una especie de cuellos que se estiraban y se estiraban hasta romperse. Aparecían las llamadas singularidades. Pero Hamilton no se rindió. Diseñó un plan de ataque súper ambicioso en 3 pasos. Primero, iniciar el flujo, como siempre. Segundo, entender con precisión cómo y por qué se formaban estas singularidades. Y tercero, la parte más atrevida, inventar una especie de cirugía geométrica para cortar esas partes problemáticas y dejar que el flujo siguiera su curso. Sin embargo, el programa se atascó. Porque, a ver, la idea de la cirugía era brillante, pero llevarla a la práctica, controlar ese proceso matemáticamente, era dificilísimo. Faltaban herramientas para asegurarse de que la cirugía se podía hacer bien y, sobre todo, para que no aparecieran infinitas singularidades una detrás de otra. Y es aquí donde la historia da un giro de guión total. A principios de los 2000, un matemático ruso bastante desconocido, Grigori Perelman, de repente publica en Internet unos artículos que, así sin más, contenían las piezas que faltaban para completar el puzzle. Y lo más fascinante de todo es que Perelman no tiró por tierra el trabajo de Hamilton, sino que lo construyó sobre él. Lo completó. Sus propias palabras lo dejan clarísimo. Su objetivo era llevar a cabo algunos detalles del programa de Hamilton. Fue un acto de culminación, no de empezar de cero.
Perelman básicamente desarrolló las herramientas que faltaban en esa caja, creó una cosa llamada volumen reducido para tener el flujo siempre bajo control, demostró un teorema clave para evitar que la forma colapsara de manera caótica y, lo más importante, diseñó el manual de instrucciones definitivo para esa cirugía, garantizando que se podía hacer de forma controlada y un número finito de veces. Con las herramientas de Perelman en la mano, por fin, todas las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa. El camino hacia la demostración final, después de un siglo, estaba completamente despejado. Al unir las ideas de Hamilton con las técnicas increíblemente potentes de Perelman, nació una teoría completa y robusta. El flujo de Ricci con cirugías se convirtió en una máquina matemática capaz de coger cualquier forma tridimensional, por rara que fuera, y simplificarla. El resultado fue sencillamente monumental. La conjetura de Poincaré, esa pregunta de 1904, por fin quedaba demostrada. Pero no solo eso, es que también se demostró la conjetura de geometrización de Thurston, que era una versión todavía más general y difícil del problema. Un desafío de 100 años. Resuelto. Y es que lo más importante no es solo el sí a una pregunta. El resultado es mucho más grande. Es una clasificación completa. Ahora tenemos, para que nos entendamos, una especie de tabla periódica de todas las formas posibles que puede adoptar un universo tridimensional y finito. Y esto, claro, nos lleva a una última y gran pregunta. Ahora que tenemos el catálogo completo de todas las formas que puede tener un universo, ¿estamos más cerca de averiguar cuál de todas ellas es la de nuestro propio universo? El mapa de todas las opciones ya está dibujado. La pregunta ahora es, ¿en qué punto de ese mapa vivimos nosotros? Hola, hoy vamos a sumergirnos en una idea que es, sencillamente, fascinante. Vamos a ver cómo los matemáticos consiguen descifrar los secretos más profundos de las formas del universo. ¿Cómo? Pues observando algo tan simple como la manera en que cambian con el tiempo. Y todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta que suena un poco rara, la verdad. ¿Cómo es posible que una simple mancuerna, una pesa de gimnasio que se encoge, nos pueda ayudar a entender el universo entero? Bueno, pues para encontrar la respuesta lo primero es entender esto, las formas en movimiento. Esta va a ser nuestra pista visual, la clave que nos va a permitir simplificar problemas que de otra forma serían increíblemente complejos. Aquí entra en juego un concepto llamado el flujo de curvatura media. La idea es muy intuitiva en realidad. Pensemos en una pompa de jabón. ¿Qué hace? Pues intenta por todos los medios minimizar su superficie, ¿verdad? Y al hacerlo se vuelve cada vez más lisa, más redondita, más perfecta. Pues esto es, en esencia, ese flujo. Y para que quede súper claro, aquí tenemos el ejemplo perfecto. Una superficie que tiene forma de mancuerna y que empieza a evolucionar, a cambiar, siguiendo las reglas de este flujo. Pero ojo, la cosa no es tan simple, no evoluciona de manera uniforme. El cuello de la mancuerna, la parte del medio, como es mucho más curvada, se encoge a una velocidad vertiginosa, mucho más rápido que las pesas de los lados, que son más grandes. Es como la carrera contra el tiempo. Y aquí llega el momento crítico. El flujo crea lo que en matemáticas se conoce como una singularidad. Básicamente, el cuello se estrangula, se aprieta tanto que ¡pum!, se rompe. La superficie se separa en dos. Este, precisamente, es el gran desafío de estos flujos geométricos. Vale, ahora vamos a dar un salto. Pasamos de nuestra mancuerna a un enigma cósmico de verdad. Dejamos las superficies en 2 dimensiones para viajar a la mismísima estructura del espacio tridimensional. Fue un matemático, Richard Hamilton, quien tuvo una idea absolutamente genial. Se preguntó, ¿y si aplicamos un flujo parecido, no a una superficie, sino al propio tejido del espacio-tiempo? Mientras que el flujo de curvatura media alisa los bultos de una superficie, el flujo de Ricci lo que hace es alisar la curvatura del espacio mismo. Es un cambio de escala brutal. Para entender el flujo de Ricci, hay una analogía que funciona muy bien. Es como el calor. Si tenemos un objeto con partes calientes y partes frías, el calor tiende a distribuirse hasta que la temperatura es uniforme, ¿no? Pues el flujo de Ricci hace lo mismo, pero con la curvatura del espacio. La suaviza hasta que es igual en todas partes. Y el objetivo de todo esto era monumental. Se trataba de demostrar la conjetura de Poincaré, un problema que llevaba un siglo sin resolverse y que en esencia dice que cualquier espacio tridimensional cerrado y sin agujeros es, topológicamente hablando, una esfera de 3 dimensiones. Para que nos hagamos una idea de la importancia del asunto, el Instituto Clay lo incluyó en su lista de los problemas del milenio. O sea, que había $1 millón para quien lo resolviera. Casi nada. Pero claro, aquí estaba el quid de la cuestión. El flujo de Ricci, tan potente como era, también podía crear singularidades. Igual que nuestra mancuerna. Parecía un callejón sin salida.
Fue el increíble trabajo de Grigori Perelman, el que consiguió controlar, domar estas singularidades, y con ello completar la demostración. Una auténtica proeza. Pero la búsqueda de la forma perfecta no acaba aquí, ni mucho menos. Ahora vamos a dejar los flujos que alisan el universo para explorar otra idea de perfección geométrica. Nos metemos con el empaquetado ideal de esferas. La pregunta es súper simple y es algo que todo el mundo ha visto alguna vez. ¿Cuál es la forma más eficiente, más densa, de apilar esferas idénticas? ¿Es el problema de las naranjas en la frutería de toda la vida? Pues eso es el problema del empaquetado de esferas. Lo curioso es que, en la mayoría de las dimensiones, este problema es increíblemente difícil, casi imposible. Pero, por algún motivo, en dos dimensiones muy especiales, la 8 y la 24, existen unas soluciones que son casi mágicas, milagrosas. Son los llamados retículos E8 y Leech, unas estructuras de una simetría deslumbrante. Durante décadas, todos los indicios apuntaban a que estas dos configuraciones eran sin duda las más densas posibles. Había pruebas numéricas, simulaciones, todo parecía confirmarlo, pero faltaba lo más importante, la demostración matemática final, la prueba irrefutable. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular, porque la solución llegó con el hallazgo de una especie de función mágica que lo cambiaría todo. La pregunta que llevaba años rondando en la comunidad matemática era muy clara. ¿Cuál era esa pieza que faltaba? ¿Qué se necesitaba para poder cerrar la demostración de una vez por todas? Y la respuesta llegó de una forma tan elegante, tan inesperada y brillante, que el matemático Thomas Hales lo resumió con una frase que lo dice todo. Ha hecho un Ramanujan. Se estaba refiriendo a la matemática Marina Viazovska. Es uno de los mayores elogios que se pueden hacer en este campo. La clave de Viazovska fue usar una herramienta de un área de las matemáticas que en principio no tenía nada que ver, las formas modulares. Para entendernos, son como unas funciones con un nivel de simetría casi sobrenatural, que se repiten de maneras complejas pero a la vez predecibles. Y es esa estructura tan rígida la que las convierte en una especie de varita mágica para resolver problemas como este. La solución era tan elegante, tan perfecta, que Peter Sarnak, de la Universidad de Princeton, dijo: «Es asombrosamente simple. Simplemente empiezas a leer el artículo y sabes que es correcto». Eso pasa muy pocas veces. Y para rematar, la prueba para el caso de la dimensión 8 era tan concisa, tan potente, que ocupaba apenas 23 páginas, una auténtica proeza de eficiencia y elegancia matemática. Así que, de repente, esa función mágica construida a partir de formas modulares dio la respuesta exacta que todo el mundo buscaba. Resolvió el problema para la dimensión 8 y, apenas una semana después, junto con varios colaboradores, lo resolvieron también para la dimensión 24. Impresionante. Hemos visto cómo un flujo puede alisar el universo entero y cómo una función mágica puede decirnos cómo empaquetar esferas a la perfección. Todo esto nos deja con una última reflexión. Si al estudiar estas formas ideales aparecen estas conexiones tan profundas, ¿qué otras conexiones ocultas y maravillosas nos quedan por descubrir en la estructura de nuestro universo? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más potentes y, la verdad, más fascinantes de las matemáticas de nuestro tiempo. A ver, la pregunta es esta. ¿Es cualquier forma tridimensional que no tenga agujeros, en el fondo una simple esfera, pero como disfrazada? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues esta idea, que soltó Henry Poincaré allá por el 1900, fue el pistoletazo de salida para una odisea matemática que duró ni más ni menos que un siglo entero. Y claro, para responder a esa pregunta, ¿qué hacía falta? Pues una manera de poner orden, de clasificar todos los posibles universos en 3 dimensiones. Casi nada, ¿eh? Un reto, vamos, de proporciones cósmicas, literalmente. El objetivo, en el fondo, era crear un catálogo completo. Una especie de Wikipedia de todas las formas posibles que puede tener un universo 3D finito y sin agujeros. Porque cuando hablamos de 3 variedades, de lo que estamos hablando es, básicamente, de formas. Así que la misión era esa, encontrar un método, un sistema, para describir y ordenar todas las piezas básicas que componen el espacio tridimensional. Y aquí es donde entra en juego un nombre clave. En los años 70, un matemático llamado William Thurston llega y pone sobre la mesa una idea que lo cambió todo. Una visión totalmente revolucionaria sobre cómo se podía construir ese catálogo. Y la genialidad de Thurston fue usar una analogía que todos conocemos del colegio. Pensemos en los números. Cualquier número, como el 12, se puede descomponer en sus ladrillos fundamentales, sus factores primos, 2, 2 y 3. Pues la idea de Thurston fue:
¿Y si pudiéramos hacer lo mismo con las formas? ¿Y si pudiéramos coger una forma tridimensional súper compleja y descomponerla en sus formas primas, sus piezas más básicas e indivisibles? Vale, ya tenemos las piezas. Ahora, ¿cómo las juntamos para construir cosas más complejas? Bueno, pues para eso hay una herramienta fundamental, un proceso que se llama suma conexa. Imaginemos que tenemos dos donuts, dos toros. Lo que se hace es, básicamente, cortar un trocito de cada uno, como si hiciéramos un agujero, y luego, ¡zas!, se pegan los bordes de esos agujeros. El resultado es una forma nueva, más compleja, el doble toro. Es como jugar con piezas de Lego, pero a nivel cósmico. Así se van combinando los ladrillos fundamentales. La conjetura de Thorstein iba aún más lejos. Él pensaba que cada una de estas formas primas, estos ladrillos básicos, se podía como alisar, redondear, hasta convertirla en una de 8 formas geométricas perfectas, supersimétricas. Era una idea brutal. Pero claro, aquí venía la pregunta del millón. ¿Cómo demonios se hace ese alisado en la práctica? Pues la respuesta, la herramienta que lo iba a cambiar todo, llegó en 1982 y vino de la mano de otro matemático, Richard Hamilton. Él fue quien encontró el motor, el mecanismo exacto para llevar a cabo ese proceso de suavizado. Lo que hizo fue presentar el flujo de Ricci. ¿Y qué es esto? Pues imaginemos una ecuación que funciona de manera muy parecida a cómo se expande el calor. Pero en vez de mover calor de un sitio a otro, lo que mueve es la curvatura, la propia geometría del espacio. La analogía es perfecta. Si tenemos una barra de metal caliente por un lado y fría por el otro, el calor fluye del punto caliente al frío hasta que la temperatura se iguala. El flujo de Ricci hace exactamente lo mismo. Coge las zonas con más bultos, con más curvatura, y las redistribuye hacia las zonas más planas, más lisas. Va promediando la forma, por así decirlo. Vale, para entender de verdad cómo funciona este flujo, tenemos que pararnos un segundo a pensar. ¿Qué es exactamente la curvatura? ¿Cómo la podemos visualizar? Fijémonos en las imágenes. A la izquierda tenemos curvatura positiva, como en una esfera. Si dos personas empiezan a caminar hacia el norte desde el ecuador en paralelo, sus caminos se van a ir acercando hasta cruzarse en el polo. En cambio, a la derecha, en una superficie con curvatura negativa, como una silla de montar, se hacen lo mismo, sus caminos se separan, se alejan cada vez más. Eso es la curvatura en acción. Entonces, ¿cuál es el objetivo final del flujo de Ricci? Pues muy sencillo. Eliminar esas diferencias. Busca que la curvatura sea la misma en todos los puntos, que sea uniforme. Quiere coger una forma toda abollada, con baches y picos, y convertirla en algo perfectamente liso y homogéneo. Pero claro, no todo era tan fácil. El proceso tenía un problema, un gran desafío. A veces, si la forma tenía un cuello muy fino, como el de una botella, esa parte se encogía tan rápido que colapsaba sobre sí misma, y ahí se formaba lo que se llama una singularidad, un punto con curvatura infinita que básicamente rompía la forma. El flujo se detenía. A pesar de este problemón con las singularidades, Hamilton consiguió un avance absolutamente monumental. Demostró que, para un tipo de formas muy concretas pero superimportantes, el flujo funcionaba a la perfección, sin romperse. Y esto que vemos aquí es, el lenguaje técnico de su artículo de 1982. Suena súper denso, ¿verdad? Palabras como tres variedades cerradas, difiomorfas, es jerga matemática pura y dura. Pero no nos asustemos, porque la idea que hay detrás es bastante más sencilla de lo que parece. Traducido al cristiano, lo que Hamilton demostró es esto. Si empiezas con un cierto tipo de forma 3D que es, digamos, positivamente curvada, como una especie de patata con bultos, el flujo de Ricci la evoluciona hasta convertirla en una esfera perfecta, garantizado. Y esto fue, ¡wow! Esto fue la bomba. Significaba que la idea no era una locura teórica, era una máquina real, una que funcionaba. El año 1982 se convirtió en un antes y un después para la geometría. Este resultado fue como un chispazo que recorrió toda la comunidad matemática. De repente, la gran visión de Thurston, que parecía casi ciencia ficción, se veía como algo alcanzable. Era demostrable. Hamilton había puesto sobre la mesa el motor, la herramienta potentísima que hacía falta para explorar este universo de formas tridimensionales. Su trabajo fue la base, el cimiento sobre el que décadas más tarde otros construirían la solución final. Fue él quien preparó el terreno para que gente como Grigori Perelman pudiera más adelante encontrar la forma de controlar esas singularidades, de hacerles una especie de cirugía para que el flujo no se rompiera y pudiera completar el viaje. La historia del flujo de Ricci es increíble. Nos enseña cómo una única idea matemática, una idea elegante y potente, puede cambiar radicalmente cómo entendemos las formas que puede adoptar nuestro universo. Y te deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta final que es fascinante.
¿Qué pasaría si este concepto de alisado, de suavizar la complejidad, se pudiera aplicar a otros campos? ¿Se podría usar para entender los vaivenes de los mercados financieros? ¿O para modelar la evolución de las galaxias? La idea es vertiginosa. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto matemático fascinante, uno que ha saltado de la pizarra, de la teoría más abstracta, a dar forma, y digo literalmente dar forma, al mundo digital que nos rodea. Se llama flujo de Ricci, y sí es el culpable de que los gráficos 3D que vemos hoy puedan lucir tan perfectos. A ver, vamos al lío. Imaginaos la situación. ¿Qué es el problema central de todo esto? Tenemos una forma en 3D, una bien compleja, como el famoso conejo de Stanford. Y ahora queremos vestirlo, ponerle una textura. La pregunta del millón es, ¿cómo le pones este patrón de ajedrez encima sin que se te deforme todo? Sin que se estire por aquí, se encoja por allá. Es que es un reto enorme, un pilar fundamental en el mundo de los gráficos por ordenador. Pues bien, la solución es sorprendentemente elegante. Es una idea casi intuitiva, que trata la geometría como si, y esto es genial, como si tuviera temperatura. Sí, como se oye. Vamos a ver cómo es posible esto. Vale, para entender la solución, primero necesitamos una pieza clave del puzzle, la curvatura gaussiana. Suena complicado, pero no lo es tanto. Básicamente mide cómo de abultada, o al contrario, cómo de hundida está una superficie en un punto concreto. Pensemos así, una esfera, que es toda redondita hacia afuera, tiene curvatura positiva. Una silla de montar con esa forma tan rara tiene curvatura negativa. Y una hoja de papel completamente plana, pues claro, curvatura cero. Y aquí viene la magia, la analogía que lo cambia todo. La curvatura se comporta como el calor. Es como si los puntos con más curva fueran puntos calientes y las zonas más planas fueran puntos fríos. ¿Y qué hace el calor? Pues se mueve de lo caliente a lo frío. El objetivo entonces es muy sencillo, dejar que ese calor de la geometría se reparta, que fluya, hasta que todo alcance una temperatura uniforme, un equilibrio. Pues bien, este proceso, este fluir del calor geométrico, es lo que formalmente se conoce como el flujo de Ricci. Es en esencia un algoritmo que va deformando la geometría poquito a poco. Va suavizando las cosas como si el calor pasara de los puntos calientes a los fríos, hasta que al final toda la superficie tiene la misma temperatura, o sea, la misma curvatura, una curvatura uniforme. Lo que se busca es la simplicidad geométrica total. Pero ojo, que antes de ponerse a vestir conejos en 3D, el flujo de Ricci ya era una leyenda. Y no es una exageración, se convirtió en la herramienta, en la llave maestra para resolver uno de los problemas más grandes de la historia de las matemáticas. La historia, la verdad es que es de película. Fijaos, en 1982, un matemático, Richard Hamilton, presenta la idea. Pero es en 2003 cuando Grigori Perelman la utiliza de una forma, magistral, para resolver un problema que llevaba ahí, atascado un siglo entero. Y lo más increíble es que ahora, esa misma teoría tan abstracta es la que está metida en la tecnología que usamos cada día. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, la conjetura de Poincaré no era cualquier cosa. Era uno de esos problemas del milenio, uno que trajo de cabeza a las mentes más brillantes durante 100 años. La pregunta, en el fondo, era si cualquier objeto tridimensional que no tenga agujeros es, en esencia, una esfera deformada. Y el flujo de Ricci fue la herramienta que permitió a Perelman decir sí, lo es. Vale. Todo esto está muy bien en el mundo de las ideas, de las matemáticas puras, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo coges una herramienta tan potente pensada para formas ideales, perfectas, lisas, y la metes en el mundo real y pixelado de los ordenadores? Ahí está el gran reto. La teoría original, la de Hamilton, funciona con superficies continuas. Imaginemos una esfera de cristal perfecta. Pero un ordenador no ve eso. Lo que ve es una aproximación, una malla hecha de miles o millones de triangulitos planos. Y claro, la diferencia es abismal. Y la solución llegó, el flujo de Ricci discreto. Gracias a los trabajos teóricos de gente como Chao y Luo, el algoritmo se reinventó por completo para poder funcionar directamente sobre esas mallas de triángulos. Este fue el puente, el momento en que las matemáticas más puras se dieron la mano con la ingeniería y los gráficos por ordenador. Y una vez construido ese puente, ya podemos volver a nuestro problema del principio. Volvemos al conejo, pero ahora con una nueva herramienta bajo el brazo. Y vamos a ver que los resultados son espectaculares. La clave de todo esto, la propiedad mágica del flujo de Ricci, es que consigue lo que se llama un mapeo conforme. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Pues que preserva los ángulos.
Es decir, si en la textura hay un cuadrado, con sus 4 esquinas de 90 grados, cuando se aplique a la superficie 3D, esas esquinas seguirán siendo de 90 grados. El cuadrado se podrá hacer más grande o más pequeño, pero no se deformará en un rombo. Y esa es la clave para no tener distorsiones. Y aquí se ve perfectamente. A la izquierda, el desastre, la textura toda estirada, deformada, un caos. A la derecha, la solución con flujo de Ricci. La diferencia es brutal. La integridad del patrón es casi perfecta. Los cuadrados son cuadrados, los círculos son círculos. Es justo esa solución elegante que se necesitaba. Pero espera, que lo de las texturas es solo la punta del iceberg. El verdadero poder del flujo de Ricci discreto va mucho más allá. Es su increíble capacidad para coger cualquier forma digital y transformarla, mapearla, a mundos geométricos totalmente distintos. Y esto se apoya en un pilar matemático gigantesco, el teorema de uniformización. Lo que dice este teorema, a grandes rasgos, es que cualquier superficie, da igual lo retorcida que sea, se puede transformar, manteniendo los ángulos, en solo una de 3 geometrías fundamentales. Y el flujo de Ricci es la herramienta que lo hace posible. Pensemos en ello como un traductor universal de formas. La primera de esas geometrías es la esférica. Para cualquier objeto que sea básicamente como una pelota, sin agujeros, el algoritmo lo puede mapear a una esfera perfecta. Esto, por ejemplo, es importantísimo en imagen médica. Permite coger algo tan complejo como la corteza cerebral de una persona y estirarla sobre una esfera para poder analizarla y compararla con otras. La segunda es la que ya conocemos, la geometría euclidia. Vamos, el espacio plano de toda la vida. Este es el mundo que se usa para el conejo, para despellejarlo digitalmente y crear ese mapa de textura plano y sin distorsiones. Aquí el objetivo es que la curvatura final sea cero por todas partes. Y llegamos a la tercera, que es quizá la más alucinante, la geometría hiperbólica. Este es un espacio con curvatura negativa constante, y es perfecta para lidiar con formas muy complejas, las que tienen agujeros, asas, como un donut, por ejemplo. El flujo de Ricci es capaz de aplanar estas formas en un único mapa, sin costuras, algo que con otros métodos es, una auténtica pesadilla. Así que resumiendo, partimos de una idea sencillísima, la de que la geometría se comporta como el calor. Y esa idea, el flujo de Ricci, acaba siendo tan potente que resuelve un problema de un siglo. Y no solo eso, su versión digital nos da texturas perfectas y además funciona como una especie de piedra roseta capaz de traducir cualquier forma a uno de los 3 lenguajes universales de la geometría. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si un algoritmo o una ecuación puede desvelar la geometría más pura de un objeto digital, ¿cuántas otras cosas de nuestro mundo, desde la biología hasta las finanzas, no estarán ahí, esperando simplemente a que encontremos la ecuación, el flujo matemático correcto para poder entenderlas de verdad? Hoy nos metemos de lleno en una de esas historias fascinantes de las matemáticas. Vamos a hablar de un problema que tardó un siglo en resolverse, la conjetura de Poincaré. Es una historia sobre la forma de nuestro universo, sobre un obstáculo que parecía totalmente insuperable y sobre todo de cómo una idea que venía de la física lo cambió absolutamente todo. Para empezar, lancemos una pregunta que parece súper sencilla. ¿Qué es lo que hace que una esfera sea, una esfera? Y no me refiero a que sea redonda, me refiero a una propiedad mucho más profunda, algo que la diferencia de, por ejemplo, un donut. La respuesta, como veremos, está en el mismísimo corazón de este misterio. Vale, para poder entender la solución, primero tenemos que meternos bien en el problema. Y para eso hay que viajar más de 100 años atrás en el tiempo, a una pregunta tan básica, tan fundamental, que tuvo en jaque a las mentes más brillantes durante generaciones. A ver, imaginemos algo muy visual. Tenemos una goma elástica puesta sobre la superficie de una manzana. Da igual por dónde la movamos, siempre podemos ir encogiéndola y encogiéndola hasta que se convierta en un puntito, ¿verdad? Y todo esto sin que se rompa la goma y sin que se salga de la superficie de la manzana. Quedémonos con esta idea, porque es la clave de todo. Ahora, cambiemos de objeto. Pensemos en un donut. Si pasamos la goma elástica por el agujero del centro, ya la hemos liado. Es imposible encogerla hasta que sea un punto. No hay manera. Para conseguirlo tendríamos que o cortar la goma o cortar el donut. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia, lo es todo. Pues bien, a esta propiedad, a esto de poder encoger cualquier lazo hasta convertirlo en un punto, los matemáticos le pusieron un nombre. Lo llamaron simplemente conexo. O sea, la superficie de la manzana es simplemente conexa. La del donut, con ese agujero que tiene, pues no lo es. Y aquí, justo aquí, es donde llega la pregunta del millón. En 1904, un genio llamado Henri Poincaré se preguntó si esta propiedad era lo que definía a una esfera.
no solo a una superficie de 2 dimensiones, sino a un objeto de 3. Dicho de otra forma, ¿es la esfera tridimensional la única forma cerrada, sin agujeros, que es simplemente conexa? Esa pregunta, así de simple y a la vez tan compleja, es la famosa conjetura de Poincaré. Claro, durante casi un siglo nadie consiguió demostrarlo. Hacía falta una herramienta nueva, algo para poder analizar y, sobre todo, simplificar estas formas tan complejas. La clave parecía estar en encontrar una manera de, por así decirlo, alisarlas usando las matemáticas. Y entonces en los años 80 aparece un matemático, Richard Hamilton, con una idea que parecía la respuesta definitiva. Se llamaba el flujo de Ricci. Era básicamente una ecuación que podía describir cómo una forma geométrica iba cambiando, evolucionando con el tiempo. La mejor forma de entender esto es con una analogía muy buena. El flujo de Ricci funciona como una especie de plancha matemática. Su objetivo es suavizar cualquier forma, eliminarle las arrugas, los bultos, todo hasta dejarla perfectamente lisa. El plan sobre el papel era perfecto. Se empezaba con cualquier forma tridimensional que fuera simplemente conexa, se le aplicaba el flujo de Ricci para que fuera suavizando su curvatura y, con el tiempo, la forma debería acabar convirtiéndose en una esfera perfecta. Si se podía demostrar que esto pasaba siempre con cualquier forma, la conjetura estaría resuelta. Pero, como en toda buena historia, tenía que aparecer un problema, un villano. Y fue un problema tan grande, tan complicado, que frenó en seco todo el progreso durante años. El flujo de Ricci era una herramienta potentísima, pero también era un poco salvaje, impredecible. ¿Qué pasaba si, en lugar de suavizar la forma, el proceso se volvía loco y creaba deformaciones todavía más raras? El problema tenía un nombre: singularidades. De repente, en mitad del proceso, la forma podía empezar a estirarse, creando cuellos larguísimos e infinitamente delgados, o zonas que se disparaban hacia el infinito. Las matemáticas sencillamente se rompían. El proceso se volvía caótico, incontrolable. Y este fue el gran muro. Nadie sabía cómo controlar estas singularidades, ni siquiera cómo predecirlas. El plan tan prometedor de Hamilton había llegado a un callejón sin salida. Y la conjetura de Poincaré seguía ahí, sin resolverse. Y entonces, cuando ya parecía que no había esperanza, a principios del siglo XXI aparece en escena una figura un poco enigmática, con una idea completamente nueva. Una idea que curiosamente venía de un campo que nadie se esperaba: la física. En el año 2002, un matemático ruso llamado Grigori Perelman hizo algo totalmente fuera de lo común. Publicó una serie de artículos, pero no los envió a ninguna revista científica. No, simplemente los colgó en Internet para que cualquiera pudiera leerlos. Y ahí dentro estaba la clave. Perelman trajo al problema una idea de la termodinámica: la entropía. Para que nos entendamos, la entropía es básicamente una medida del desorden de un sistema. Un sistema muy caótico, como el humo, tiene una entropía alta. Un sistema muy ordenado, como un cristal de hielo, tiene una entropía baja. Y aquí, justo aquí, está la genialidad. Perelman creó una fórmula matemática, la llamó W entropía, que le asignaba un valor numérico a la forma mientras ésta iba cambiando con el flujo de Ricci, y demostró algo que lo cambió todo. Ese valor de entropía solo podía aumentar, o como mucho, quedarse igual. Nunca podía disminuir. De repente le había puesto unas reglas al caos. Había encontrado un orden fundamental en un proceso que parecía totalmente impredecible. El impacto fue inmediato. Como dijeron los matemáticos Bruce Kleiner y John Lott, este descubrimiento, sin más, eliminaba el principal obstáculo en el enfoque de Hamilton. La entropía de Perelman era la pieza que faltaba en el puzzle. Con esta nueva herramienta sobre la mesa, con esta nueva arma, el camino para resolver por fin la conjetura estaba completamente despejado. La solución, después de un siglo, estaba al alcance de la mano. Lo más importante es que la entropía, al no poder disminuir, actúa como una especie de barrera de seguridad. Impide que se formen esas singularidades tan caóticas, esos cuellos que lo rompían todo. Con la entropía controlando el proceso, el flujo de Ricci por fin podía hacer su trabajo de forma segura, de forma predecible. Y así es como se completa toda la historia. Desde la pregunta de Poincaré en 1904, pasando por la potentísima herramienta de Hamilton en los 80, el bloqueo total por culpa de las singularidades, hasta la idea revolucionaria de Perelman en 2002, un problema de un siglo de antigüedad había sido por fin resuelto. La historia de la conjetura de Poincaré nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? ¿Qué otros grandes misterios de la ciencia o de las matemáticas estarán ahí fuera, esperando simplemente a que llegue una nueva y brillante idea, quizás desde un campo totalmente inesperado, para cambiarlo todo?
Bueno, vamos allá. Hoy nos metemos de lleno con uno de los logros matemáticos más bestias de los últimos tiempos. A ver, para empezar a responder una pregunta así tan enorme, hace falta una manera muy particular de pensar sobre las formas. Y esa manera nos la da un campo de las matemáticas que se llama topología. Mirad, en topología las reglas del juego cambian. Da igual si algo es grande, pequeño, si tiene ángulos rectos. Lo que de verdad importa es su estructura más básica. Por eso se dice que una taza de café y un donut son lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen un solo agujero. Se puede deformar la taza, estirarla, aplastarla, y mientras no la rompamos, acabaremos con un donut. Tienen la misma esencia. Y con esta idea en la cabeza, el gran Henri Poincaré lanzó una pregunta que marcó la topología durante un siglo entero. Se preguntó, si tenemos una forma tridimensional, finita y muy importante sin ningún agujero, ¿podemos estar seguros de que esa forma no es más que una esfera un poco deformada? Y ojo que esta pregunta, que parece sencilla, se planteó en 1904 y resultó ser pero tan difícil que se convirtió en uno de los 7 problemas del milenio. O sea, estamos hablando de uno de los grandes misterios de las matemáticas modernas. Claro, pasan las décadas y nada. Nadie sabía ni por dónde empezar. Y entonces, cuando parecía que el problema estaba estancado, el primer gran avance llega de donde menos se esperaba. No de la topología, no, sino de la geometría. De la mano de un matemático llamado Richard Hamilton, que tuvo una idea radical. Hamilton propuso algo que suena a ciencia ficción, usar un proceso llamado flujo de Ricci. Para que nos entendamos, es como aplicar una especie de ecuación del calor a la propia forma del espacio. La idea es que, igual que el calor se reparte y suaviza las diferencias de temperatura, este flujo suavizaría las arrugas y bultos de una forma geométrica con el tiempo. La idea era de una elegancia brutal. Pensaron, vale, ¿y si cogemos cualquier forma que cumpla las condiciones de Poincaré, le aplicamos este flujo de Ricci y simplemente esperamos? La esperanza era que con el tiempo la forma se iría alisando y alisando hasta convertirse en una esfera perfecta. Si eso funcionaba para cualquier forma, ¡zas! Conjetura demostrada. Un plan perfecto. Pero claro, era demasiado bonito para ser verdad. Como en toda buena historia, apareció un villano, un problema garrafal. Y es que el flujo no siempre funcionaba. A veces el proceso no solo se paraba, sino que se rompía de forma catastrófica. El primer problema, los cuellos. Imaginaos que el flujo, en lugar de alisar, empieza a estirar una parte de la forma, creando un tubo finísimo, un cuello que está a punto de partirse. En ese punto, la curvatura se dispara al infinito y ¡puf! Las matemáticas del flujo de Ricci explotan, dejan de tener sentido. Y si eso no fuera suficiente, a veces pasaba otra cosa, los cuernos. En lugar de un cuello, el flujo creaba una punta larguísima y afilada, como un cuerno que se extendía hasta el infinito. De nuevo, otra singularidad, otro punto donde la geometría se descontrola por completo y el flujo se para en seco. Fin del proceso. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues que en esos puntos de ruptura, en esas singularidades, la forma estaba básicamente a punto de romperse en pedazos. La idea de Hamilton era brillante, sí, pero estaba incompleta. Le faltaba algo. Y es aquí, justo aquí, donde la historia da un giro absolutamente genial. Año 2002. De repente, un matemático ruso bastante desconocido, Grigori Perelman, que trabajaba completamente solo, cuelga en Internet 3 artículos, sin avisar a nadie. Y en esos artículos estaba la solución, una forma revolucionaria de arreglar el flujo de Hamilton. La idea de Perelman es de esas que, cuando la escuchas, piensas, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? Es brillante y a la vez súper intuitiva. Dijo algo así como, si el flujo se va a romper en un punto, ¿por qué pararlo todo? ¿Por qué no hacemos como los cirujanos? Si hay un problema, se opera, se corta lo que molesta y se sigue. Y a esto lo llamó cirugía cósmica. El procedimiento era literalmente eso, detectar cuando se iba a formar un cuello. Justo antes de que todo colapsara, pausa. Se corta quirúrgicamente esa zona problemática. Se taponan los agujeros que quedan con 2 piezas perfectas. Y, play, se vuelve a poner en marcha el flujo. De repente, los callejones sin salida ya no lo eran. Pero, cuidado. Esto no era cortar y pegar de cualquier manera. La cirugía tenía que ser de una precisión milimétrica, casi inhumana. Si te equivocabas, podías crear deformaciones nuevas, problemas incluso peores que los que intentabas arreglar. Era una operación a corazón abierto, pero con la geometría del universo. Y aquí es donde se ve el genio de Perelman.
No solo tuvo la idea de la cirugía, sino que desarrolló todo un manual de instrucciones, un protocolo quirúrgico súper estricto. Demostró matemáticamente una serie de reglas de teoremas de control que garantizaban que cada corte y cada empalme fueran perfectos, limpios, seguros y sin efectos secundarios para la geometría. Y con esta nueva herramienta en la mano, el flujo de Ricci con cirugía, de repente el camino para resolver un enigma de 100 años estaba despejado. Por fin, se veía la luz al final del túnel. Ahora el proceso era sencillamente imparable. Daba igual lo que pasara, el flujo seguía su camino, y si en algún momento amenazaba con formar una singularidad, ¡zas!, entraba el bisturí cósmico, lo arreglaba y a seguir. No había obstáculo que lo detuviera. Y aquí está la clave de todo. Al final, cualquier forma que cumpliera las condiciones de Poincaré al pasar por este proceso solo tenía dos finales posibles. O se suavizaba poco a poco hasta convertirse en una esfera perfecta, o las sucesivas cirugías la iban descomponiendo en piezas más básicas, piezas que los matemáticos ya conocían muy bien. Y lo más importante es que, pasara lo que pasara en todos los escenarios posibles, el resultado final siempre confirmaba la conjetura. Y quedaba una última pieza del puzzle. ¿Este proceso podía durar para siempre? No. Y la razón es simple. Cada vez que se hace una cirugía, se quita un trocito de la forma, así que tarde o temprano o bien llegas a la esfera o te quedas sin forma que cortar. El proceso siempre llega a un final. Así que al final la solución a la conjetura de Poincaré fue mucho más que una simple respuesta. Fue una nueva forma de ver las matemáticas, de pensar sobre la propia naturaleza de las formas. Y nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si la geometría puede fluir, romperse y ser reparada con cirugía, ¿cuántos otros problemas que hoy nos parecen imposibles, irresolubles, no estarán esperando simplemente a que alguien invente la herramienta creativa correcta para solucionarlos?